Bien, ya estamos grabando. Entonces empezamos esta segunda reunión virtual. Hemos ido viendo diferentes conceptos, diferentes elementos inherentes al surgimiento de estas nuevas maneras de explicar, de entender, de razonar, de interpretar, de conocer el mundo, de conocer la realidad, de interpretar diferentes elementos, ¿no? Diferentes componentes de la realidad, pero bajo una lógica justamente de integración. Esta imagen que tenemos en la diapositiva es didáctica porque nos permite de pronto entender de mejor manera qué significa la transdisciplinariedad y qué es la diferencia de la interdisciplinariedad, que de pronto naturalmente son conceptos que están íntimamente relacionados porque nos hablan de esa visión integradora, de esa visión que no se limita a una sola perspectiva disciplinaria, sino que considera los diferentes puntos de vista. Y justamente la interdisciplinariedad ha de considerar esos distintos puntos de vista, ha de considerar esos puntos de contacto entre las disciplinas, y en estos puntos de contacto entre las disciplinas, cada una aporta su referente teórico, aporta su conocimiento, aporta sus conceptos, sus metodologías, aporta sus herramientas disciplinarias para tener una mejor comprensión del fenómeno. La transdisciplinariedad va más allá y por eso el círculo lo encontramos en el centro. Fíjense este círculo blanco que estoy señalando, transdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque la transdisciplinariedad, como podemos ver en la siguiente diapositiva, hace referencia a buscar entender aquello que simultáneamente le es inherente a todas las disciplinas. ¿Entienden? Constructo complejo. Poner el ejemplo de la medicina. Podemos ver diferentes especialidades que naturalmente son importantes, son valiosas y requieren un nivel de estudio muy exigente. Podemos ver desde lo que comprende la neumología, la dermatología, la ginecología, la urología, lo que comprende la gastroenterología, lo que comprende el especialista en los riñones, el tema renal, etcétera. Cada uno en el marco de su disciplina. Pero, ¿qué es lo inherente a todas estas disciplinas? ¿Cuáles son los elementos el elemento que permite tener una visión transdisciplinaria? Hasta la psicología naturalmente ingresa y muchas otras áreas. ¿Cuál sería este factor? Tal vez el tema de la salud. ¿Me entienden? La salud. La salud como elemento aglutinador. Y si vemos en relación al cuerpo humano, en el cuerpo humano, como en la misma lectura indica, tenemos un ejemplo maravilloso y tal vez la representación más compleja, más rica, más extraordinaria de lo que significa esa perspectiva transdisciplinaria y como un gran ejemplo de lo que comprende un sistema funcional, ¿no? Un sistema que está configurado por diferentes elementos, diferentes subsistemas, podríamos llamarlos, y microsistemas también, que han de hacer referencia desde la unidad básica que comprende una célula y cómo esta célula se va a configurar en tejido y cómo el tejido va a configurar órgano y cómo el órgano va a configurar un sistema más claro, el sistema digestivo, cardiorrespiratorio, el sistema
endocrino, el sistema nervioso, ¿entienden? Y vamos más allá, porque este sistema es mayor, este sistema nos permite llegar a entender lo que es el cuerpo humano, que es extraordinariamente maravilloso y complejo. Imagínense todo lo que involucra, todo lo que está asociado. Pero no solamente es el cuerpo humano, sino que ya nos aproximamos a la dimensión humana. Pero el ser humano es más que una estructura física, comprende una historia de vida, experiencias, circunstancias, que han de configurar una psicología, una realidad social, histórica, que hace a cada ser humano como entidad única e irrepetible. Y a la vez, este ser humano es parte de un conjunto de sistemas de carácter social: familia, escuela, trabajo, amigos, grupo de pares, y diferentes estructuras a nivel de un complejo social del cual el conjunto de seres humanos van configurando, van generando cambio, van generando movimiento, van generando una dinámica funcional. Entonces, de lo micro a lo macro encontramos sistemas funcionales. Y la transdisciplinariedad tiene justamente, como pueden ver, ese propósito que permite entender los aspectos inherentes de las diferentes disciplinas asociadas a describir la descripción que he estado haciendo, describir el mundo desde una perspectiva más amplia, nos lleva a una concepción transdisciplinaria. Hemos visto que vivimos en un mundo con una infinidad de variables asociadas, integradas, interconectadas, lo biopsicosocial, los factores de carácter físico-químico, en constante. Y justamente cuando se rompe la armonía es cuando se presentan diferentes manifestaciones, ¿no? Que de pronto nos muestran y nos impactan con esa ruptura del sistema, con esa crisis sistémica. El tema del medio ambiente fenómenos ecológicos, ambientales que se presentan a partir de que en muchos casos la influencia del ser humano, como el Homo sapiens sapiens. ¿Qué es Homo sapiens sapiens? Homo sapiens es el hombre que sabe, pero dos veces sapiens hace referencia al hombre que sabe que sabe. La palabra hombre tiene un componente integrador genérico. Nos estamos refiriendo a la especie humana, nos estamos refiriendo a mujeres, a varones, que configuramos esta especie. Este Homo sapiens sapiens es el hombre que sabe que sabe. O sea, no solamente sabes, no solamente tienes el conocimiento, sino que eres consciente de que tienes ese conocimiento, de que sabes. Y esto nos permite hacer uso consciente e intencional del conocimiento en diferentes situaciones. Acá tenemos algunos aspectos importantes sobre la interdisciplinariedad que comprende una visión totalizadora, y lo transdisciplinario que hemos repetido busca superar la fragmentación del conocimiento y entender aquello que es parte, que integra, que conecta, que está entre y más allá de las diferentes disciplinas. De ese razonamiento lógico, de esa consistencia racional
en la construcción del conocimiento en las diferentes disciplinas. Ese razonamiento objetivo, racional, ese sentido común que configura a la botánica, que configura a la geología, que configura a la psicología, que configura a las ciencias exactas. Se integra, se ajusta. Al pensar en estos elementos, acá anoté que la epistemología es una reflexión de la ciencia en un marco lógico. Ese marco lógico es el raciocinio. Tal que nos permite sujetarnos a la realidad y entender lo razonablemente lógico. Se habla de otra lógica, se habla de la necesidad de otro tipo de lógica, pero en un marco, en un patrón de lo que es razonable, de lo que es coherente. ¿Entienden? De pronto alguna vez escuché ciertos enfoques que ven la recurso que se puede utilizar no de forma correcta en la esencia que la misma comprende, que justamente vamos a ver, estábamos viendo los artículos de la transdisciplinariedad. Nos brindan, ¿no? Nos brindan una brújula de hacia dónde va y es importante tener cuidado de que no sea utilizado de forma incongruente para de pronto justificar ciertos enfoques lógicos. Acá tenemos unas muñecas, ustedes conocen estas muñecas, son las muñecas típicas de Rusia, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan el nombre que reciben estas muñecas? ¿No se acuerdan? ¿Me están escuchando? ¿Sí? ¿Se me escucha, Pamela? Se escuchó. Sí, se escucha, pero particularmente no recuerdo. Son las que contienen una a otra, ¿verdad? Varias, Sí, sí. una dentro de otra. Matrioscas, Los creo que es. matrioscas. 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 ¿Verdad? Y están integradas en un complejo una disciplina con los saberes de otra. En la interdisciplinariedad se lleva incluso el orden epistémico y metodológico de una a otra. Se comparten métodos, se comparten los criterios de carácter metodológico. Pero en la transdisciplinariedad se aprende el hecho realidad en un contexto mayor. Y ese contexto lo ofrece un todo con sentido, que nos permiten entender un sistema funcional. Y cuando logramos entender el sistema funcional, cuando logramos entender el conjunto de variables y de factores y los elementos que los integran, podemos también generar nuevas respuestas. Por ejemplo, ante la problemática del COVID, de pronto, un enfoque meramente en el campo de la bioquímica no es suficiente. La medicina ha visto la necesidad de generar un enfoque transdisciplinario, dado el impacto integral que tiene esta enfermedad sobre el ser humano. Pero al mismo tiempo se está viendo la necesidad de que la psicología, las ciencias de la psicología clínica, también requiere formar
Pero también la sociología va a tener un rol fundamental al analizar los diferentes factores que están integrados como consecuencias, como elementos de cambio asociados a la situación que se está viviendo. Entonces vemos cómo un problema necesita diferentes patrones, diferentes elementos de respuesta para una mejor comprensión. La relación de Bolivia con Chile. Naturalmente que ¿recuerdan? Hace un par de años atrás, 2 años, había toda esa situación de la Haya y se han presentado diferentes alegatos de una y otra parte. Pero estos alegatos tal vez han tenido un fundamento básicamente basado en la disciplina de lo que es la historia, pero por otro lado hay otras variables que también son importantes asociadas a lo que significa el desarrollo socioeconómico de los países, el desarrollo integral del ser humano, lo que es calidad de vida, lo que comprende oportunidades para el crecimiento y el desarrollo, lo que significa la generación de una cultura de paz, la generación de un proceso de reconciliación histórica, la generación de una conciencia planetaria. De pronto, si el problema fuera visto a partir de una conciencia integradora, de una conciencia planetaria, lo más seguro es que se buscarían respuestas mucho más coherentes y satisfactorias para el conjunto de los involucrados. ¿Me entienden? Pero es un buen ejemplo de cómo la visión parcializada, que es apreciar, más aún en el contexto de la política, y nuestro país es un laboratorio de diferentes situaciones de carácter político. En su visión, en su perspectiva, en su enfoque, en su comprensión y en sus intereses. ¿Me entienden? Que bloquean la posibilidad de entender una visión unificante, una visión integradora. Aproximación de carácter transdisciplinario. Acá tenemos algunas ideas también de la realidad social. El tema del mar, el tema político en nuestro medio, en el continente. Lo que contribuye a la comunicación científica global en la medida que cada disciplina interactúa con el universo científico, disminuye ¿no? Al encontrarse un objeto de estudio pertinente, emergen nuevas disciplinas, pero que también deben ser integradas a esa perspectiva integradora y por una sola disciplina. Es que la cultura que ha generado la humanidad es muy compleja y la naturaleza, el ecosistema en que vivimos es aún más complejo, porque parte de ese ecosistema y naturaleza somos nosotros, los seres humanos. En una dinámica de influencias constantes, de influencias recíprocas en algunos casos, y de factores asociados que tienen mayor autoridad o mayor influencia, como lo es el hombre, en base a su condición de Homo sapiens sapiens, en base a sus características y condiciones neurocerebrales que le permiten entender que toda conducta trae consecuencias y eso involucra responsabilidad, es una cualidad y característica en el ser humano. Este cuadro de alguna forma resume lo que comprende un enfoque epistémico. Es importante que entendamos que la transdisciplinariedad como paradigma metodológico está más allá, está un paso más allá de la disciplina, pero al mismo
¿Recuerdan en la universidad, en el colegio se habla de materias transversales? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, sí, doctor. Cada una de las áreas de formación. Pero acá estamos viendo que cada disciplina requiere ser entendida y comprendida en relación a las otras disciplinas. Doctor, buenas noches. Un favor, ¿será posible que pueda revisar su micrófono? Se entrecorte el audio o quizás solo me pasa a mí, doctor. ¿Se está entrecortando el audio? Sí, Por se Constantemente. está entrecortando. Sí, no se logra escuchar con fluidez. sí, Tal vez sea, doctor, se tal vez sea la entrecorta. señal. A ver, voy a apagar la cámara para ver si mejora mis... Sí, yo creo que es su señal, doctor. ¿Ahora me escuchan mejor? ¿Cómo me Fuerte y escuchan? claro. Fuerte y claro. Qué bien, qué bien. Bueno, les decía que este cuadro busca resumir el Alex, ¿qué ha pasado? contenido. ¿Qué cosa quiere? Alex, después tus ojos te van a doler. Es un Mejor problema, no ¿no? Los se lo niños vieron. con el celular, la tele. Rómulo Quispe. Bueno, hay que tener paciencia. A ver. Bueno, Rómulo, gracias. Apague su micrófono, por favor, Rómulo. Bien, entonces, más allá de o a través de. Veamos este elemento. Los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales y ambientales son todos recíprocamente interdependientes. Geología, astronomía, biología, son áreas, son disciplinas recíprocamente interdependientes. Al comprender esa totalidad, al comprender esa integración, realmente las oportunidades del ser humano para tener mayor certeza, para ampliar su conocimiento, se incrementa de forma extraordinaria. Vivimos en una lógica en la cual estos sistemas físicos, biológicos, psicológicos, sociales, comprenden sistemas organizados y al mismo tiempo en una relación coorganizadora del entorno. Están íntimamente ligados, los unos influyen sobre los otros en un proceso continuo y retroalimentario. Somos un todo biológico, psicológico, sociocultural y ambiental, nuestra vida. La complejidad, nuestra vida, la vida misma, que es algo maravilloso, precioso, que comprende la integración de elementos, de sistemas, cada uno más complejo y al mismo tiempo integrados en la complejidad de la vida, de cada ser humano, y cada ser humano integrado a la complejidad de una dinámica de relaciones, de interacciones sociales, culturales, etc. Acá tenemos la siguiente diapositiva, que es muy sencilla, en donde justamente se busca ver al ser humano como ese todo biopsicosocial, y aquí falta el componente espiritual del ser humano, pero el ser humano en una relación biopsicosocial. Por ejemplo, yo soy psicólogo de formación, pero yo no puedo entender la conducta del ser humano, que es el objeto de estudio de la psicología, si no entiendo los factores biológicos, socioculturales asociados al comportamiento. Por ejemplo, si observo en la persona altos niveles de estrés, entiendo que el estrés que vive la persona va a tener un impacto en su dimensión social, tal vez afectando las relaciones humanas, generando conflictos, desánimo, pérdida de logro, pérdida de motivación, cambios de personalidad, de pronto desinterés por la interacción, actividad social. Y esto puede tener consecuencias a nivel biológico. El sujeto puede aumentar de peso,
puede asumir comportamientos que no son saludables para su organismo, puede asumir comportamientos de consumo de alcohol, tabaco. Y esta dinámica biológica, naturalmente, ha de tener un impacto en lo psicológico. Las emociones y los procesos cognitivos también se van a ver afectados. Entonces hay una relación constante. Ahora lo veamos de forma positiva. A nivel emocional, a nivel cognitivo, esta persona tiene un buen autoconcepto, se siente motivada, es agradecida con la vida. Esto genera que sus relaciones sociales sean mejores, positivas, que sepa construir, haga fácilmente amistades, que tenga una buena dinámica relacional con su familia, en el trabajo, con sus amigos. Esto lo motiva y lo proyecta a tener un mejor sistema de salud a nivel físico. El sistema inmunológico se ve fortalecido. La actividad social, la interacción social, la práctica del deporte va a fomentar su bienestar biológico físico. Y esto naturalmente va a alimentar un estado emocional y afectivo saludable. ¿Me entienden? Cada una de las dimensiones del ser humano está integrada con las otras. Yo no puedo entender a la persona solamente por su dimensión biológica. Y recordemos que esta dimensión biológica es extraordinariamente compleja. Pero el ser humano es mucho más que una entidad biopsicosocial. Muy bien. Con esto, esta presentación está concluida. Hay personas que están ingresando. No sé si tienen algún comentario, algo que les gustaría compartir hasta acá. Doctor, buenas Camilo, noches. Nina, adelante, por favor. Muchas gracias. Usted indicaba de que en la presentación piramidal o triangular faltaría el componente espiritual del ser humano. ¿Cuál sería la dimensión a la cual se debe considerar en este punto la parte espiritual? La trascendencia del ser humano. El ser humano no solamente es una entidad biológica, histórico-cultural. El ser humano comprende una trascendencia que se puede apreciar justamente, se puede esclarecer de mejor manera cuando tenemos una visión transdisciplinaria. Las mismas neurociencias, por ejemplo, cuando estudian el funcionamiento cerebral, las diferentes áreas cerebrales, cuando se busca entender al ser humano a partir del cerebro, justamente acá tenemos la imagen de un cerebro, y nos preguntamos, ¿dónde está la conciencia? Ese sentido de nosotros mismos, ese sentido que nos permite saber dónde estamos, a dónde vamos, quiénes somos, ese sentido de lucidez en relación al contexto, al entorno en que vivimos. Cuando se preguntan dónde está la conciencia, se encuentran con una situación muy interesante, y es que no la pueden identificar en un área específica del cerebro, ¿me entienden? No se la puede identificar como un componente, como una área determinada, preestablecida a nivel cerebral. Y nos llama a la necesidad de entender la conciencia como el resultado del funcionamiento de ese todo cerebral, más allá de su estructura de carácter biológico. ¿Por qué? Porque si vemos la dinámica del funcionamiento cerebral, estamos hablando de 100.000 millones de neuronas. Cada una de estas neuronas se configura en la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Pero a la vez, la trascendencia la encontramos cuando tratamos de entender el funcionamiento de ese cerebro a nivel neural, de entender el proceso electroquímico que comprende la transmisión del impulso nervioso,
entender la cualidad de equilibrio de ese impulso nervioso en relación a la experiencia, entender la cualidad de la síntesis de neuroquímicos específicos, de neurotransmisores específicos y la absorción específica por parte de botones terminales específicos, en relación a esa lógica de equilibrio, de homeostasis con las circunstancias, con el ambiente en que se desarrolla, en que vive, en que tiene su vida, su vivencia cada ser humano. Ya en el plano biológico encontramos un espacio, un océano de elementos que nos llaman a pensar más allá de una dimensión biológica. Pero ya en el plano histórico, cultural y social, la trascendencia de la cualidad humana es extraordinaria, expresada en diferentes situaciones, personajes, personalidades, que van marcando la vida y van inspirando la vida, que van inspirando el día a día, que van inspirando esa perspectiva de esperanza, de amor, de trascendencia. Entonces, un elemento que estoy describiendo que no se puede explicar simplemente a partir de una reflexión de carácter biopsicosocial o cultural y que nos lleva más allá de ello. Bien. ¿Alguna otra participación? Sí, doctor. Juan Salazar le habla. Juan Salazar. Sí. Adelante. Quería volver a ver el gráfico que me parece muy interesante, donde se identifica la transdisciplinaridad y la interdisciplinaridad, ¿no? Entonces, si lo puede poner al grafiquito. Es bastante interesante lo que se ve en ese gráfico, pero no sé si de repente estoy un poco desfasado. Me parece que en ese cuadro, cuando hablamos en todo caso de que estamos en y a través de, considero de que en cierto modo la interdisciplinaridad habla en cierto modo de la interconexión entre cada una de las circunferencias que se muestra. Y creo que es la disciplina y ese nexo y ese idioma que deberían estar hablándose en todos los cuadros, bueno, en todas las circunferencias para poder hablar justamente de la transdisciplinaridad, ¿no? Y en todo caso, ver de un elemento común, ¿no? Y bueno, no sé si ese cuadro lo puede volver a mostrar y poderlos referir y en qué forma, ¿sí? Nosotros, bueno, tal vez me queda la confusión ahí, porque veo que si bien es interesante, veo la intersección entre una y otra disciplina. Y no sé si lo podríamos manejar de esa forma o de repente en forma aislada de circunferencias, porque hay un punto de interconexión entre cada uno de ellos, ¿no? Entonces hablaríamos de la interdisciplinaridad, ¿no? Y en todo caso, asociar todas a una sola, hablar de un solo nexo. Por ejemplo, yo lo veo así. Si tuviéramos que hablar, por decirle a la parte de electromedicina, hablaríamos de la medicina como tal, traducida en el idioma o el lenguaje para poder tratar con unas señales que tengan que ver, digamos, con el área de electrónica o de repente esas llevarlas a la disciplina de los informáticos para poder trabajar en un procesamiento digital de las señales en una base de datos. Y bueno, ir trabajándolas en un lenguaje común para todos, pero traducidas en cada una de esas circunferencias, ¿no? Así es, exactamente. Así es. Muy bien. Bueno, eso simplemente como lo que se entiende, porque es bien interesante y de repente da un poquito más de poder ampliar al respecto y de acuerdo también a las lecturas que propone, que son bastante interesantes y en parte también un poco complejas por la forma como la exponen en el libro que usted nos pasó, ¿no? Pero bueno, doctor, esto simplemente como duda tenía tal vez, ¿no? Si podría un poquito aclararme sobre el cuadrito. Gracias, doctor, un gusto. Gracias, Juan. El gusto es mío. Bien, vamos a pasar a revisar la lectura y a partir de ello se van a ir aclarando los diferentes elementos que hemos estado viendo. Perdón, tengo alguna dificultad acá con la
con la diapositiva, permítanme un segundito. Bien, muchas gracias por la pregunta. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Sí, doctor. ¿Qué ven en la Sí, pantalla? doctor. Disculpen. Es el texto de Sí, Martínez. proceso conceptual, dice. Ah, ya, perfecto, porque yo no lo veo. Permítanme un segundito. Dificultades del proceso conceptual, ¿verdad? Sí. Muy bien. En el marco de la construcción del concepto, acá nos presentan una reflexión, un análisis de un conjunto de elementos interesantes. Y de pronto acá tenemos una idea que es muy interesante, muy llamativa, en la cual nos preguntan de pronto ese famoso rompecabezas socrático, ¿no? Que estoy marcando. ¿Cómo te las arreglarás para buscar aquello cuya naturaleza ignoras absolutamente? ¿Cuál es entre las cosas que no conoces la que te propondrás buscar? ¿Cómo entienden ustedes esta pregunta? ¿A qué se refiere? Doctor, si me permite. Hola. Hola. Adelante, Rubén. Adelante, por favor. Está bien, doctor, gracias. Bueno, lo entendía como cuando estamos interactuando por primera vez con una especialidad de la que probablemente nosotros desconocemos, su forma de trabajar o su enfoque, dependiendo de lo que necesitemos en esta nueva área, pero la necesitamos como tal para poder llevar adelante algún estudio específico de nuestras áreas. Cuando se hablaba de esto de la transdisciplinariedad, doctor. Al menos yo lo enfoqué o lo entendí de esa manera, ¿no es cierto? Como buscar aquello cuya naturaleza ignoro, porque es algo nuevo probablemente para mí desde un punto de vista de conocimiento. Hola. Gracias, gracias, Rubén. Entonces, la idea es aquello cuya naturaleza ignoras absolutamente. ¿Cuál es entre las cosas que no conoces la que te propondrás conocer, la que te propondrás buscar? ¿Cómo puedes saber qué debes buscar si no lo conoces? ¿Cómo te las arreglas para buscar aquello cuya naturaleza ignoras absolutamente? Esto nos abre una ventana a aquello que no conocemos y nos llama al cuestionamiento de cuánta certeza tenemos respecto a la realidad en la cual nos desarrollamos. Lo que Rubén planteaba me parece que es una buena manera para explicar y ejemplificar. ¿Tienen alguna otro aporte, Doctor, otro criterio al respecto? Adelante, doctor, por favor. Doctor, si me permite. doctor, Néstor Suxo y luego Leo Pereira, por favor. Adelante, Néstor. Gracias, doctor. El diálogo continúa de la siguiente manera. Le dice Sócrates a Menón, astuta pregunta haces porque ni los dioses te van a poder responder, porque no se puede conocer o investigar aquello que
conoces, porque si conocieras, ¿por qué lo vas a investigar? Y si desconoces, ¿cómo vas a estar tan seguro de que es aquello que pretendías lograr? Quizá la traducción que conozco es otra, sin embargo, aquí hay una invitación para enfrentarse sobre aquellas cosas que de pronto no conocemos. Y realmente en esa traducción, la investigación, el proceso del conocimiento, es una aventura, ¿no? Porque si vamos a investigar aquellas cosas que se conocen, o en este caso el proceso de la interdisciplinariedad, el decir que una ciencia se superponga a la otra, pues ¿de qué sirve de pronto ese proceso de interrelacionamiento? Habríamos que confiar, de acuerdo a la lectura que nos recomendó el de Martínez, la posibilidad de abrir un diálogo, ¿no? A partir de sus presupuestos que tiene la teoría, la técnica, los métodos y el compromiso, para poder arribar quizá de pronto a ese diálogo inesperado, porque no habría, diríamos, una respuesta a partir de esta interdisciplinariedad que nos permita precisamente agarrar esa realidad, porque esa realidad, de acuerdo a la lectura, es pues transcursiva, es decir, no se deja agarrar, no se la puede conceptualizar. Y aquí quizá estamos jugando con aquello que se nos presenta de inmediato, que es lo dado, pero del cual nos apropiamos una sola parte, y a eso lo llamamos el concepto. Entonces, realmente la cuestión del diálogo aquí es aperturar hacia un encuentro desconocido, porque no pienso ni consideramos de acuerdo a la lectura que hay una ciencia mejor que la otra para poder apropiarse de una realidad, sabiendo que esa realidad es compleja, doctor. Gracias. Gracias, Néstor. Muy interesante la participación. Vamos con la participación de Leo Pereira. Adelante, por favor, Leo. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Creo que es una de las cosas que si nosotros analizamos y bueno, nos enfocamos un poco desde el método científico, prácticamente estamos hablando en la mayoría de los casos de problemas y en muchos de los casos creo que esto plantea que de esa necesidad en la cual nosotros prácticamente entramos en una búsqueda de comprender justamente los fenómenos que existen, ya sea en el mundo, en lo natural, en lo social, en lo humano, pero básicamente estos fenómenos justamente se tornan desconocidos dentro de lo que es lo que había mencionado hace rato uno de los colegas, esta aventura de poder profundizar el conocimiento, de poder descubrir o poder comprender esa naturaleza que desde un principio es ignorado por todos los seres, vamos a decir. Y justamente creo que ese es el rol que posteriormente se trabaja. Y muchas de esas cosas, como hemos visto en el mismo documento que nos envió, algunas cosas pues salen ya por una cuestión fortuita en la cual se van encontrando y se van comprendiendo de manera gradual muchos de los fenómenos. Y es así como se va formando el conocimiento. Gracias. Doctor, si me permite. Gracias, Leo. Muy bien, muy interesante. Vamos con Javier Tarqui. ¿Habló Javier? Adelante, Sí, Javier. Sí. Gracias, doctor. Bueno, desde mi punto de vista y corroborando lo que los colegas ya me han antecedido, ¿no? Yo también lo entiendo de la siguiente forma. Mientras nosotros vayamos o queramos investigar más, siempre encontramos otros nuevos aspectos, o sea, otras nuevas situaciones que se nos presentan en ese camino, ¿ya? O sea, como quien diría, nunca concluimos. Por el contrario, mientras más profundizamos nuestro estudio, encontraremos más situaciones que desconocemos en algunos casos en su totalidad. Entonces, el conocimiento es nomás, pues, infinito, ¿no? Nunca llegaremos a una cúspide o a una cima en la cual nosotros podamos decir que ya tenemos un conocimiento total. Entonces, yo lo entiendo desde esa forma, ¿no? O sea, lo que nos adentramos es como una aventura, siempre vamos a estar
propensos a encontrarnos con situaciones que desconocemos totalmente. Gracias, doctor. Doctor. Javier, gracias. Muy interesante. Vamos con Bismar, por favor. Adelante, Bismar. Doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Con relación a esto también yo desde el ámbito educativo puedo mencionar que por lo general tendemos a creer que los problemas que son vistos en la realidad son los problemas que debemos de investigar. Sin embargo, hay cosas que dentro de esos fenómenos que pasan en la educación ignoramos, ¿no? No lo vemos como algo que fuera necesario de hacer. Por ejemplo, que un estudiante el año pasado no haya pasado clases, ¿no? Entonces sabemos todos que tiene una dificultad de aprendizaje, que no ha completado su ciclo de formación normal el estudiante. A pesar de saber eso, solamente seguimos el camino que nos están dando y estamos pasando por alto algo que debíamos de haber estudiado de cómo solucionar. Entonces, ahí la pregunta, ¿no? De cómo vamos a arreglar algo que no sabemos que está pasando, ¿no? Y es muy profundo, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha llegado muy profundo este concepto porque te pone una crítica social, una crítica constructiva de tu forma de pensar y de tus acciones que vas a realizar para mejorar ciertos tipos de conductas en la sociedad y por ende en tu investigación. Gracias, doctor. Gracias, Bismar. Excelente contextualización en el marco educativo. Muy bien. Vamos a dar la palabra a Rafael y de ahí quiero que avancemos en la lectura. Por favor, Rafael, adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Yo pienso que como seres humanos muchas veces nacemos y no entramos mucho a cuestionarnos, ¿no? Solamente vivimos y no entramos a la pregunta muy importante que es el por qué, ¿no? Porque si empezamos a utilizar esta palabra, ¿no? El porqué de las cosas, empezamos a descubrir muchos más detalles que ignorábamos. Porque como estamos en tiempos modernos, muchas de las cosas que ya tenemos actualmente simplemente las compramos y ya no las analizamos, ¿no? Para descubrir algo. Entonces, si me voy a un ejemplo que puedo dar, podría ser, ¿no? Como del alquimista, ¿no? Que convertía el metal en oro. Y está basado en una historia, lo cual le hace llamar la atención, digamos, como un lector de mi persona, y me hace preguntar el por qué. Ahí empezamos un poco a analizar, ¿no? La naturaleza, ir un poco más a analizar lo que nos rodea, ir a través de historias o dichos, agarrar estos dichos y ahí empezamos a buscar si se puede lograr o no. Ahí es donde entra la curiosidad humana y es ese factor que nos ayuda a ir poco a poco indagando y vamos a encontrar un momento en lo cual nadie se le haya ocurrido, por ejemplo. Es ir un poco más allá de la imaginación. Eso sería mi breve opinión, doctor. Muchas gracias, Rafael. Una opinión muy significativa como todas las otras. Qué interesante plantear estas preguntas que son la esencia de la generación del conocimiento. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Muy bien, muy bien. Quiero que volvamos a la lectura y ustedes también, si quieren señalar otros puntos que les parezcan importantes, por favor háganlo. Pero en este caso quiero que avancemos y veamos algo que es muy interesante. Indica que la mente humana sencillamente no puede trabajar sin una base de conocimiento previo, sin un cimiento primario, sin una estructura a partir de la cual podamos entender y comprender la realidad. Y al mismo tiempo nos dice que esta base que tiene un carácter personal y subjetivo y valdrá tanto como nuestra capacidad intuitiva o nuestra perspicacia y agudeza intelectual. Esto es bien interesante, está bien, pero acá en el marco de
la construcción del conocimiento a través de las diferentes disciplinas de la ciencia, debemos entender que cada una de estas disciplinas, cada una de estas estructuras de conocimiento, cada una de estas líneas, cada una de estas disciplinas, comprende la aplicación de una metodología para la obtención del conocimiento, de un conjunto de procedimientos rigurosos, objetivos, razonables, bajo un análisis epistemológico. Y a partir de ello, tienen esa validez y pertinencia. El conocimiento se construye a partir de un conjunto de pasos y acciones que comprenden el método científico y que se apoyan en conocimientos previos, que se apoyan en una estructura teórico-conceptual de referencia. Esta estructura teórico-conceptual de referencia hace referencia al conocimiento científico, hace referencia a las diversas áreas del conocimiento humano, a partir de la cual se construyen nuevos conocimientos. Y esta cadena de acciones apoyadas en el conocimiento ya existente permiten el avance del conocimiento, partiendo de lo conocido para llegar a lo desconocido. Y como la frase que estábamos discutiendo, esa frase socrática, ¿cómo puedes saber aquello que no conoces? Este proceso metodológico, científico, que nos permite, partiendo de lo conocido, llegar a lo desconocido, muchas veces nos permite llegar a lo inverosímil o a lo impensado o a lo desconocido. ¿Me entienden? Y en muchos casos se generan descubrimientos que son extraordinarios y maravillosos para el conocimiento científico, para el campo de la ciencia, y que permite generar cambios positivos, cambios importantes y significativos para la humanidad. A partir de esta dinámica, ¿no? Hay una diversidad de investigadores, de teóricos, de científicos, que en mente tenían algo, X, pero de pronto terminaron descubriendo Y, Z. ¿Me entienden? Por ejemplo, Grisolati con el tema de las neuronas espejo, en el campo de la psicología, de la neurociencia, es muy importante e interesante, porque estas neuronas espejo nos muestran una cualidad funcional distinta al resto de las neuronas. Entonces, tenemos ese aparato que de alguna manera nos brinda objetividad, porque si no nos perdemos, porque si de pronto a partir de esta crítica al conocimiento desconocemos lo que ya se ha construido, nos perdemos. Son nuestras bases, son nuestras fuentes de referencia, el conocimiento de las diferentes áreas, de las diferentes líneas del saber. Y naturalmente, un constructo teórico, científico, no se discute con meramente opiniones o criterios, se discute con otro constructo metodológico y científico. Una investigación bien estructurada se debate con otra investigación bien estructurada en base a una metodología científica objetiva, razonable y epistémicamente correcta, pertinente. ¿Entienden? Un artículo de investigación científica se debate con otro artículo de investigación científica. No simplemente a partir, pero yo opino, pero yo pienso. No. La investigación, los datos obtenidos, los resultados obtenidos, se debaten en el marco de otra investigación con datos obtenidos, con resultados obtenidos, con metodologías aplicadas. Entonces tenemos esas bases razonables, esas bases que Morán las denomina archipiélagos de certeza, que nos permiten construir de forma integrativa, ahora con la perspectiva de la transdisciplinariedad, el conocimiento. Vamos a bajar un poquito en esta página para encontrar otro elemento que también quiero que ustedes lo analicen. Acá. Justamente en respuesta a la pregunta que hacía un compañero del curso, vemos acá un conjunto de elementos que nos hablan de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Bismar, por favor, ¿me puede apoyar con la lectura de este párrafo, el 9, el párrafo 9?
Sí, doctor, buenas noches. Son estas las razones que, aunque por un lado nos van facilitando la comprensión de las realidades que nos rodean, al mismo tiempo, por otro, nos van complicando las cosas. Esa es la conciencia que se revela cuando enfrentamos, por ejemplo, los estudios realizados por pares o triadas de disciplinas como la biofísica, la astrobiología, la psicolingüística, las ciencias biopsicosociales, la neuroinmunología, la inmunofarmacología y tantas otras donde percibimos interdisciplinaridad o transdisciplinaridad. Excelente, muchas gracias. ¿Qué podemos comentar al respecto? ¿Qué podemos compartir acerca de lo que hemos podido leer? Adelante, por favor. Por lo general, lo que entiendo es que aunque observamos cómo funcionan esas disciplinas, no vemos el fondo que tienen ellas, ¿no? Y entonces a veces obviamos de dónde está viniendo o quién sería el encargado de estudiar eso, ¿no? Entonces hay trabajos donde, como mencionaban mis compañeros anteriormente, se necesita, digamos, para el campo de la medicina, se necesita partes ya electrónicas con la actualidad, pero uno no imagina que va a necesitar esas partes electrónicas, sino que piensa que todo tiene que ser biología, biología, entonces esa relación eh, tiene que existir, ¿no? Esa es la diferencia, es lo que entiendo, doctor. Muchas gracias, Bismarck. ¿Alguien más que por favor pueda compartir su comprensión, su lectura? Doctor, si me permite nuevamente. Hola. Adelante, Javier, adelante. No, Rubén en este caso, doctor. Ah, Rubén, Javier levantó la mano también. Rubén, adelante, luego Javier. Adelante, Rubén. Está bien. Doctor, quizás algo, quizás una vivencia en carne propia, ¿no? Yo tengo la especialidad de electromecánica, por ejemplo, y veo claramente que estaría sumido en esta problemática, ¿no es cierto? Porque si bien mi base fundamental como carrera es la ingeniería mecánica, la necesidad en el tiempo nos ha obligado a nosotros a valernos de otras especialidades para que podamos hacer frente a los cambios tecnológicos que se han venido viviendo y dando en la sociedad. Y esto a la larga, y es que es en carne propia, muchas veces nos trae, ¿no? Esa mezcla de enfoques, ¿no es cierto? Enfocamos un problema bien como mecánicos inicialmente, pero se nos complican las cosas cuando tenemos que enfocarlo desde la otra especialidad y a veces resulta que entramos en una especie de ambigüedad de criterios, si vale el término. Entonces, ahí es cuando tenemos que poner de alguna manera una solución y de alguna manera, como se diría vulgarmente, nos vamos complicando nosotros mismos, ¿no? Tratando de encontrar una solución y una solución sencilla además, porque de eso se trata sobre todo la ingeniería, ¿no es cierto? Entonces, yo voy viendo ese aspecto y voy notando, por ejemplo, ese detalle en carne propia ahora, ¿no? Muy bien. ¿Y qué nos brinda esta perspectiva que integra diferentes disciplinas? Por ejemplo, la psiconeuroinmunología, la inmunofarmacología, una aproximación de carácter biopsicosocial, lo que es la psicolingüística, porque todo esto nos está mostrando transdisciplinariedad, interdisciplinariedad. ¿Qué beneficios brinda esta integración a la comprensión del objeto de estudio? Por ejemplo, la electromecánica también está en esta lógica. ¿Alguien gusta participar? Doctor, tal vez para complementar esa parte y les dejo participar a mis compañeros,
justamente cuando se presentaban problemas de este tipo, cuando uno tenía solo una especialidad, lo enfocaba a su especialidad, ¿no es cierto? Mecánica, por decir. Pero como se han ido dando cambios en la tecnología, se necesitaba, voy a plantearlo de la siguiente manera, se necesitaba alguien que se convierta en la interfaz para que otras especialidades puedan dar la solución al problema. En otras palabras, el electromecánico es una interfaz para que el especialista mecánico se pueda entender con el especialista eléctrico, por ejemplo, ¿sí? O el especialista electrónico. Entonces, probablemente sea ese, ¿no? El aporte, pues lo que trata de hacer es convertirse en un nexo para poder hacer que otras especialidades u otros conocimientos puedan engranar y dar una solución a un problema determinado. Muchas gracias, excelente, muy bien. Muchas gracias. Vamos con la participación de... ¿Quién tenía la mano levantada? Bueno, ya la bajó. Entonces podemos apreciar que encontramos justamente en ese nexo un elemento asociado a la interdisciplinariedad y a la comprensión del fenómeno a partir de los elementos comunes, inherentes, asociados, ya sea de la psicología, la neurología, la inmunología, ya sea la inmunología con la farmacología, o ya sea de la astrología y la biología, o la psicología y la lingüística, o la biología y la física, encontramos en esos elementos asociados que forman parte de cada disciplina, que están entre las disciplinas, que van más allá de las disciplinas, aquello que entendemos como transdisciplinariedad. Es importante subrayar que el enfoque, la metodología transdisciplinaria se fundamenta en el conocimiento de carácter científico, naturalmente en una lógica de comprensión e interpretación de las diferentes dinámicas, de los diferentes elementos y productos culturales. Otro aspecto que quiero que compartamos, ya pasando a lo que comprende el problema epistémico en la siguiente página, es el siguiente, y refiere a la percepción que tenemos de la realidad. Hemos visto que la epistemología comprende esa cualidad, esa capacidad que nos permite desarrollar una reflexión sobre la ciencia, el conocimiento científico. Pero esta reflexión está fundamentada en el razonamiento lógico de los hechos y la realidad. No es una reflexión impulsiva, no es una reflexión ideologizada, no es una reflexión de carácter simplemente personal, no. Es una reflexión que se fundamenta ¿en qué? Se fundamenta en los hechos, se fundamenta en la realidad, se fundamenta en esa estructura de conocimiento científico que ya se ha configurado. Pero acá nos encontramos con una situación que conlleva a la subjetividad de nuestra capacidad para entender y explicar la realidad a partir de nuestra propia perspectiva. Y quiero pasar a el párrafo 14. Por favor, si alguien puede compartir para todos el párrafo 14. Analicemos un poquito este elemento. Yo, doctor, si me permite, ¿puedo colaborar? Pamela, por favor, Pamela, adelante. Está bien. El espíritu humano no refleja el mundo, lo traduce a través de todo un sistema neurocerebral donde sus sentidos captan un determinado número de estímulos que son transformados en mensajes y códigos a través de las redes nerviosas. Y el espíritu cerebro, el que produce lo que se llama representaciones, nociones e ideas por las que percibe y concibe el mundo exterior. Nuestras ideas no son reflejos de lo real, sino traducciones de lo real. Las cámaras siempre registran objetos, pero la percepción humana siempre es la percepción de papeles funcionales.
Gracias, Pamela. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué podemos compartir al respecto? ¿Cómo lo entienden? Bueno, para hacer, en mi caso, había analizado este párrafo desde el punto de vista desde la antigüedad los primeros filósofos se plantearon aquello, ¿no? ¿Qué era en realidad, qué era la realidad, ¿no? De ahí surgieron bastantes teorías, donde muchas de ellas indicaban que realmente cada ser humano tenía una diferente percepción del mundo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, si vemos la biología, desde el punto de vista de la biología, hay personas que no perciben todos el espectro de colores, ¿no? De hecho, no todos percibimos un espectro de colores de la misma manera, ¿no? Y eso sería entonces una situación biológica que tiene una consecuencia en la percepción, ¿no? Estaría ahí el daltonismo, por ejemplo. Entonces, hay este tipo de sesgos, digamos, de filtros entre lo que es la realidad y lo que nosotros percibimos cada uno como realidad. Entonces, en ese sentido, existe bastantes situaciones que van desde lo que es el sentido, lo físico, a lo que es la percepción psicológica, ¿no? En el campo de la arquitectura, por ejemplo, hay una rama de especialización que es la percepción, ¿no? De los espacios. Y para no ir lejos de lo que estamos viviendo en la realidad actual, por ejemplo, antes, por el tema de crear espacios más limpios, los hospitales, por ejemplo, se dejaban siempre de blanco, ¿no? Para que sea muy fácil visualizar cualquier elemento, bacteria, etcétera, que se pueda acumular, entonces era más fácil limpiar. Pero luego existieron estos estudios acerca de la percepción del usuario en un espacio, que el usuario, lo blanco, ¿no? Lo neutral totalmente, no le estimulaba nada y era un lugar no apto, digamos, para una buena recuperación. Es por eso que se cambiaron, ¿no? Y ahora se opta por el verde agua, ¿no? Y ese es el color de las batas de los médicos también. Es por una situación de percepción, ¿no? De parte del paciente, y es por eso que se ha cambiado a nivel, digamos, de la medicina. Pero todo eso podemos ver cómo una disciplina influye en la otra y cómo no todos lo perciben también de esa manera, ¿no? Hay quienes relacionan tal vez este color con algo desfavorable, entonces no puede ser absoluto, ¿no? Aquello podría comentar al respecto. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Muy interesante su comentario, su Doctor. participación. Doctor. Tenemos la participación de Leo. Leo, adelante, por favor. Muchas gracias. A ver, este párrafo básicamente yo lo voy a interpretar desde el punto de vista del conocimiento. Creo que cuando diferentes ramas de las ciencias o las personas, diferentes ramas de las ciencias observan un objeto, cada uno va enfocando de acuerdo a estas disciplinas de formación que han tenido en el transcurso de su vida profesional, conocimiento, etcétera. Es más, por ejemplo, inclusive en el mismo ámbito de la misma ciencia o de la misma especialidad que uno tenga, de acuerdo al marco teórico con el que ha estado manejando o con el marco teórico con el que maneja, tiene una percepción diferente de la realidad o de los objetos que uno está visibilizando. Por ejemplo, en muchos de los casos, hoy en día hay noticias en las redes sociales, en los periódicos, que se cree que las vacunas los van a convertir en hombres lobos. Esa es la percepción que tiene ese grupo de personas con respecto a las vacunas. Por otro lado, hay personas que han estudiado,
que han trabajado, que han profundizado con respecto a cómo es el funcionamiento de las vacunas y tienen otro tipo de percepción con respecto a esto. Entonces creo que esto también se habla de estos mensajes y códigos que se transmiten en el cerebro y que de alguna manera son procesados y trabajados dentro de lo que sería el marco teórico que uno va manejando desde el enfoque de cada una de las disciplinas. Gracias, doctor. Muchas gracias, Leo. Excelente, muy interesante. Ustedes saben que el procesamiento de la información a nivel cerebral se va a dar en diferentes momentos. Tenemos un primer momento en donde percibimos el estímulo. Este estímulo, capturado por los sentidos, va a ser transmitido al cerebro. Pero ¿qué pasa en el cerebro? Lo primero que pasa es que el estímulo es reconocido. Ahí se genera la percepción. Es reconocido, es calificado, es categorizado a partir de una esquema cognitiva conceptual previa, a partir de nuestros conocimientos previos. Entonces yo interpreto el estímulo a partir de mis conocimientos previos. Este estímulo puede tener características, cualidades positivas o negativas en base a mis experiencias previas, en base a mi percepción, en base a mi historia personal, en base a mi formación académica, en base a mi grado de conocimiento, en base a mi cultura, en base a mi capacidad para interpretar y comprender lo que está sucediendo. Entonces existe toda una estructura personal a partir de la cual interpreto el estímulo. Por ejemplo, todos conocemos qué es una manzana. Si yo les pido que pensemos, que visualicemos una manzana, todos vamos a visualizar una manzana. El detalle es que en el curso estamos más de 60 personas, que las 60 manzanas visualizadas, cada una es distinta. No van a haber dos representaciones de la manzana que sean idénticas, porque la representación cognitiva, el concepto, la huella de este estímulo, de este elemento, es particular para cada persona. O de pronto, cualquier otra situación de carácter social, cultural, político, va a tener una representación particular en el ser humano. Entonces, hay un autor, Paul Watzlawick, que a partir de esto presenta un libro muy interesante que titula ¿Es real la realidad? Justamente cuestionándose el hecho de la percepción e interpretación de la realidad que puede tener un importante margen de subjetividad. Pero es a partir de del razonamiento lógico, de esa capacidad de generar un razonamiento lógico, coherente, de sentido común, que se va a ir configurando un patrón de objetividad y se va corroborando el mismo a partir de la aplicación de lo que comprende la metodología científica. Ese conjunto de pasos y acciones que se van a apoyar en una estructura previa de conocimientos y que va a permitir que el conocimiento avance. Partiendo de lo conocido, lógicamente, no podemos partir de la nada, partiendo de lo conocido para llegar a lo desconocido y en muchos casos a lo inverosímil, ¿entienden? A aquello que ni siquiera teníamos idea de que existía. Entonces, es interesante todo lo que ustedes han compartido y pertinente y nos permite justamente entender y ser humildes en el marco de que nuestra percepción puede estar siendo influenciada por diferentes factores y que es necesario generar espacios de diálogo académico en una lógica de respeto y consideración. ¿Por qué? Porque en la ciencia no existe el criterio de estatus, podemos llamar teórico conceptual, o estatus de la teoría verdadera. No. En el marco científico, las teorías se rebaten con teorías,
Las investigaciones se rebaten con investigaciones. Un paper se rebate con otro paper, en una lógica de generar esa consistencia, esa solidez epistemológica en el discurso, en el diálogo, e ir más allá de básicamente una perspectiva interpretativa a partir de mi particularidad, a partir de mi visión, a partir de mi especulación respecto a ciertos elementos. Y justamente ahí está esa división en la clasificación de los tipos de conocimiento también. Muy bien. Por favor, ¿algún otro comentario acerca de este párrafo que es muy interesante? Luego nos vamos al párrafo, y lo tengo el 18, vamos y luego al párrafo 18. ¿Alguien quiere participar? Bien, entonces avancemos. Avancemos al párrafo 18 para tener una mejor comprensión de lo que estamos viendo. Veamos lo siguiente. Podemos apreciar acá Doctor, está sin micrófono. Bien, por favor, Leo, ¿nos puede ayudar leyendo el párrafo 18? Con todo gusto. En fin de cuentas, eso es también lo que requiere la comprensión de la naturaleza humana de cada uno de nosotros mismos, ya que somos un todo físico, químico, biológico, psicológico, social, cultural, espiritual, que funciona maravillosamente y que constituye nuestra vida y nuestro ser. Solamente refiriéndonos al campo biológico, hablamos de sistema sanguíneo, sistema respiratorio, sistema nervioso, sistema muscular, sistema óseo, sistema reproductivo, sistema inmunológico y muchísimos otros sistemas. Imaginemos el alto nivel de complejidad que se forma cuando todos estos sistemas se interrelacionan e interactúan con todos los otros de una sola forma, formando un supersistema. Y más todavía, con el de enteros grupos sociales. Por eso, el ser humano es una estructura dinámica o sistema integrado más complejo de todo cuando existe en el universo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. ¿Qué podemos compartir al respecto? Ya nos estamos aproximando a lo que comprende el modelo de sistemas, con este ejemplo tan interesante sobre el propio ser humano. Quien guste participar, levante la mano, por favor. Bien, entonces vamos a hacer una cosa. Quiero que nos demos 5 minutos para reflexionar acerca de los 2 párrafos que hemos leído, los contextualicemos y saquemos algún tipo de conclusión y podamos compartir. Entonces nos damos 5 minutos, son las 20:31 hasta las 20:36, por favor. 20:36, les invitaré nuevamente a que puedan compartir su opinión. ¿Se me escuchó? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces 5 minutos para pensar un poquito acerca de esta lectura. Adelante.
Bien, entonces retomamos nuestro diálogo. ¿Quién quiere participar? Toribio, excelente, muy bien, Toribio. ¿Quién más? Levanten la mano quienes gusten participar, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Puedo participar? Yesenia, adelante, Yesenia. Bueno, en base a a los dos párrafos que ya habíamos leído, es muy cierto que la multidisciplinariedad va enmarcado a todo, ¿no? No solamente somos algo físico, sino también algo químico, biológico, psicológico. Para tomar en cuenta este párrafo que hemos leído, voy a hacer mención y a poner un ejemplo en base a los niños. Cuando se trabaja en educación regular, y especialmente con niños que están empezando con su proceso de formación educativa, a veces creemos de que el niño, no, el niño es tonto porque no aprende, porque no sabe, porque no entiende, porque no sabe disciplina y bla, bla. Pero eso no a veces, no siempre es por ese lineamiento. En primer lugar, ningún niñito es tontito ni nada por el estilo. Pero hay casos donde, por ejemplo, si el niño no ve bien la pizarra, se aburre, no puede copiar, entonces no lo copia y se distrae en otras cosas. Cuando el niño no escucha bien, a veces no puede seguir el dictado. O sea que no podemos nosotros calificar porque una personita no pueda cumplir con ciertas actividades académicas y tacharlo de que esta persona no puede hacerlo o porque no tiene la capacidad de hacerlo. Hay una serie de cosas, por ejemplo, justamente en lo fisiológico, en lo biológico, si un niño, digamos, las mamás a veces de un grito le sacan de la cama a rastros para llevar a la escuela sin desayunar, el niño no ha dormido bien, no ha comido bien, ¿cómo esperamos que se concentre para que justamente cumpla con el proceso de enseñanza y aprendizaje? Por otra parte, lo que es lo psicológico y lo social. Hay niñitos que a veces porque van un poco desasiados y que otros niños les empiezan a molestar, o sea, ya eso también afecta lo social y no se puede concentrar en sus estudios. En lo psicológico, quizá este niñito está pasando por 1000 situaciones en su casa y tampoco se puede concentrar, o porque llega a un hogar con bastante problemas y ya, o sea, su único espacio de tranquilidad es la escuela, pero está pensando todo el proceso de la escuela en que va a llegar a la casa y otra vez va a enfrentar todos esos problemas. Entonces, todo esto de lo que menciona este párrafo, de que no solamente somos lo que vamos a demostrar o producir, sino que también somos un conjunto de ciertas situaciones y ciertos aspectos que nos van a contribuir para poder desarrollar y realizar algunas actividades, ¿no? Entonces, la multidisciplinariedad es bastante importante en todas las áreas porque no nos podemos aislar en algo. Por ejemplo, las películas igual tienen todo un conjunto multidisciplinario de sociólogos, psicólogos y demás para poner en marcha una película. De igual manera en lo que es el área educativa, de que es multidisciplinaria porque los currículos, todo tiene que estar estructurado según el contexto, según el espacio, según las personas que van dirigidos y demás. Entonces, yo considero que es bastante importante y que tiene bastante razón estos párrafos que hemos leído en base a la multidisciplinariedad. Gracias, doctor. Doctor, ¿puedo participar? Doctor. Gracias, Yesenia, muy bien. Doctor, interesante la contextualización en la escuela. Doctor. Todos los ejemplos que se han compartido, gracias. Doctor, ¿puedo participar? Ahí pide la palabra. Máximo Noya. Doctor, Máximo buenas Noya. noches. Ya, doctor, Máximo Noya. gracias. Vamos con Máximo, luego Rafael y luego Aldo Monjes. Por favor, adelante, Máximo. Gracias, doctor. Es muy interesante este último párrafo. Yo tengo algo con que los sistemas es un claro ejemplo del funcionamiento de la transdisciplinaridad en cuanto a que un sistema del organismo funciona adecuadamente, ¿no? Y esto hace de que, pues, da un punto excelente para que se pueda trabajar de manera de varias disciplinas para dar una solución adecuada a algún problema. Es así de que en estos últimos tiempos
la alta complejidad que se presentan en los problemas, pues requiere también de varias disciplinas para poder solucionar estos problemas. Es así que, por ejemplo, este cambio climático va afectando en la parte productiva, una gran cantidad y proliferación de insectos está ocasionando, y obviamente que para eso no solo es el agrónomo, sino que también tienen que estar otros profesionales para dar solución. Y obviamente esto viene a partir también de la tecnología que se va desarrollando día a día en mejora de de la producción. Entonces, si bien podemos hacer adelantos tecnológicos tan buenos, pero que también tienen sus grandes efectos, como lo que se está viendo con esto del cambio climático. Esa sería un poco mi participación, doctor. Gracias. Gracias, gracias Máximo, muy interesante todo lo compartido. Vamos a dar la palabra a Rafael. Rafael, adelante, por favor. Perdón, buenas noches, doctor. Bueno, yo quisiera hablar, ¿no? De la párrafo número 14, donde hablamos, ¿no? Del espíritu humano, ¿no? Nos refleja el mundo, dice, ¿no? La perspectiva, un mayor ejemplo que puedo dar como aporte, ¿no? A mi opinión, sería, ¿no? En este caso, al ámbito de educación, ¿no? Referido a los exámenes. Entonces, yo voy a citar algún ejemplo, ¿no? Que vi hace mucho tiempo cuando estaba estudiando, y era, ¿no? Una imagen donde están varios animales, ¿no? Frente a un evaluador, y donde dice, ¿no? Y cita, dice, ¿no? Para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todos, por favor, que trepe el árbol, donde hay un mono, hay un pingüino, hay un elefante, hay un pez. Entonces, ahí es donde prácticamente se vería la perspectiva, ¿no? Que utilizamos ahorita para evaluar, en este caso, diferentes puntos de vista, pero queremos centralizar, ¿no? En este caso, ¿no? El sistema de educación, ¿no? A través de una pequeña perspectiva de cómo podemos tratar de verlo a través de integrar algo más complejo, ¿no? Como dice Albert Einstein, ¿no? Todo el mundo es un genio, pero si juzgas un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota, ¿no? Esto es una cita de Albert Einstein. Me parecía muy interesante, ¿no? Que lo veamos, que a través de la evaluación, ¿no? Del párrafo 14, que era de diferentes perspectivas, de las percepciones, empecemos a ver y mejorar que cada persona es muy distinta. Excelente, esa misma imagen, doctor. Bueno, ese es mi aporte. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, muy importante lo compartido. Rafael, ¿verdad? Sí, doctor. Gracias, Rafael. Sí, la imagen es bastante representativa y pertinente como ejemplo. Ahí se pueden apreciar diferentes... ¿Están viendo la imagen? Sí, ¿A qué hacía referencia? ¿Se la ve? Sí, se la ve, doctor. doctor. Se ve. Ya, ahí pueden ver que está el profesor evaluando. La tarea es trepar al árbol, pero las competencias de cada personaje son distintas. Son distintas. Y si de pronto aquí hay un sesgo evidente en la comprensión de la realidad, en la interpretación de la realidad, y se necesita una perspectiva que pueda integrar los diferentes elementos que configuran el sistema que se está tratando. Muy bien. ¿Qué más podemos compartir acerca de esta lectura? ¿Qué les llama la atención? Aquí están levantando la mano. Muy bien. Vamos con la participación
Doctor. Sí, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, adelante. Doctor, yo quería participar del 18. Adelante, por favor, adelante. Doctor, lo que yo entendí es lo siguiente. Por ejemplo, en ahí habla del sistema. Entonces, en ese sistema se refiere al todo y a la particularidad. Entonces, lo todo yo entiendo, por ejemplo, lo colectivo, ¿no? La especie o la naturaleza humana. Entonces, cada individuo está relacionado con ese todo. Entonces, por ejemplo, en una unidad educativa, un todo sería, ¿no? La unidad educativa, ¿no? Todo ese colectivo que forma, ¿no? Toda sociedad que conforma en una unidad educativa. Y la particularidad sería los estudiantes, profesores, ¿no? Entonces, relacionándolo con la transdisciplinariedad, sería, por ejemplo, cada profesional que esté dedicado en esa unidad educativa, ¿no? Por ejemplo, el médico tendría que estar ahí, no sé, ingeniero, psicólogos, para que haya o para que exista una calidad de formación en una unidad educativa. Yo entendería en la transdisciplinariedad en ese sentido. Ahora, por eso lo todo, ¿no? Y lo particular, ¿no? Entonces, y eso conforma, dice, como una red, ¿no? Como un tejido, ¿no? Que está conectado con diferentes partes, ¿no? Entonces, o tal vez estoy equivocado, yo entiendo en ese sentido el sistema, ¿no? Pero para mí parece que es más una visión de Parsons, ¿no? Claro que el Morin también ha hablado de la complejidad, ¿no? Entonces, más son de un sistema funcional, digamos, ¿no? O tal vez estoy equivocado. Nada más, doctor. No, no está equivocado, Toribio, más bien gracias. Excelente ejemplo el de la escuela, del colegio y la dinámica relacional de los protagonistas del quehacer educativo, ¿no? Tenemos educadores, estudiantes, padres de familia, administradores, diseñadores curriculares. Todo es un sistema. Es un sistema que debe trabajar de manera funcional, de manera lógica, coherente, en pos de un objetivo común. Qué importante es entender esto desde una aproximación transdisciplinar. Pero nos encontramos justamente en nuestro medio, en nuestro contexto, con una situación extraña, en la cual los componentes del sistema educativo trabajan de forma contradictoria. Muchas veces no se puede apreciar ese trabajo cooperativo y todo lo contrario, se aprecian actitudes beligerantes entre los diferentes subsistemas. De pronto el conflicto entre padres y profesores, profesores y autoridades educativas, estudiantes y profesores, ¿entienden? Lo cual es llamativo. Justamente encontrar ese patrón de equilibrio funcional involucra trabajar en la mejora, en el fortalecimiento, en la eficiencia del sistema en relación a los propósitos establecidos. Excelente su ejemplo. Muy bien, vamos con Rafael. Rafael Sonco, adelante. Luego Ramiro, por favor. Rafael. Perdón, se me olvidó bajar la mano, doctor. Ah, ya, está bien. Entonces vamos con Ramiro, por favor. Bueno, gracias, doctor. Quería complementar sobre el apartado 18, justamente lo que usted decía en su última alocución, que dentro de un sistema los elementos interactúan entre sí buscando un objetivo en común, ¿sí? Y además actuando en cierto entorno. Por lo tal, es muy importante delimitarnos un entorno, previo a ello definir claramente el objetivo que se busca, que deben buscar al interactuar los elementos del sistema. En el ejemplo que se proponía, los diferentes sistemas y aparatos del ser humano tienen como función mantenerlo vivo. Seguramente eso se complementa con otros sistemas psicobiosociales que le dan la integridad como ser humano a una persona. Entonces, reitero, doctor, es importante identificar que ellos buscan un objetivo en común, actuando en cierto entorno. Eso era
doctor, muchas gracias por permitirme participar. A usted las gracias, Ramiro. Excelente aporte. Excelente aporte. La necesidad, el fundamento de tener un propósito en común. Muy bien. Entonces, vemos diferentes elementos que nos están permitiendo tener una mejor comprensión de qué entendemos por este enfoque transdisciplinario. Ahora, le pido a Ramiro. ¿Todavía está Ramiro? Ramiro, hola. Sí, doctor, estoy acá. Ramiro, por favor, comparta con el curso el párrafo 17. El párrafo 17, enseguida lo vamos a enfocar. Acá está el párrafo 17. Gracias, doctor. Dice lo siguiente: en efecto, el mundo en que hoy vivimos se caracteriza por sus interconexiones a un nivel global en el que los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales y ambientales son todos recíprocamente interdependientes. Para describir este mundo de manera adecuada, necesitamos una perspectiva más amplia, holista y ecológica, es decir, en relación con todo lo existente e interdependiente. Pues todo influye sobre todo, pero esto no nos los puede ofrecer las concepciones reduccionistas del mundo ni las diferentes disciplinas aisladamente. Necesitamos una nueva visión de la realidad, un nuevo paradigma, es decir, una transformación fundamental de nuestro modo de pensar, de nuestro modo de percibir y de nuestro modo de valorar. Muchas gracias, Ramiro. Importante, acá tenemos un elemento de integración que también nos permite tener mayor claridad y una mayor oportunidad de generar aplicaciones prácticas de lo que estamos estudiando. No sé si alguien quisiera comentar. Toribio, ¿tiene la mano levantada o se olvidó bajarla? ¿Alguien gusta comentar? Sí, doctor, buenas noches. Hernán, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, doctor, de acuerdo, y no, rescatando también, haciendo como que un acápite, complementando con este último párrafo y de los demás, se podría decir que el problema epistémico, ¿no? Está compuesto inicialmente por el espíritu humano, como decía en los primeros párrafos, el cual en sí la parte no tangible lo define como espíritu, cerebro, nociones, ideas y representaciones. En la parte física lo pone como el sistema neurocerebral, por el cual entiende los códigos, estímulos y mensajes. Es de esa forma como el espíritu humano comprende la percepción del mundo del exterior, ¿no? Y esto contrae, ¿no? Lo que nosotros estamos actualmente viendo, la parte de un sistema, la parte de elementos interrelacionados entre sí para un fin común, ¿no? Pero lamentablemente, hoy en día nuestro aparato conceptual clásico, se podría decir por culpa de que justamente no señalan que es riguroso, objetivo, lógico, formal, es determinista, no se enfoca solamente en una disciplina, hoy resulta corto e ineficiente, ¿no? Para a estas alturas del siglo XX, de pleno del siglo XX, por decir 21, 20, perdón, ya no refleja lo que realmente es el mundo real, ¿no? Entonces, a través de todo esto, surge que necesitamos optar por un nuevo paradigma, que es vendría a ser una lógica más compleja, ¿no? Donde ya existe, donde todo lo que actualmente estamos discutiendo, que es la interacción, ¿no? De las disciplinas, la transdisciplinariedad. ¿Para qué?
para poder más o menos aprender ahí, ¿no? En uno de los párrafos finales también indica, ¿no? Todo esto es para qué, para poder aprender a rehacer el cerebro de los hombres, ¿no? Se necesitaría todo, una lógica compleja y tratar de comprender, no necesariamente desde un área, ¿no? Sino para cualquier situación, el todo. Y esto parte también, ¿no? Ya esto como aporte propio, ya más allá de la lectura, esto parte incluso desde la antigüedad, ¿no? De que incluso Jesús, por decir, ¿no? Jesús decía, busquen a Dios dentro de ustedes mismos, no es necesario incluso ir a una iglesia, pueden buscar. Entonces, Buda, ¿no? Buda incluso ahí tienen un claro ejemplo, un koan, ¿no? En la parte de en los koans, ¿qué son? Son como acertijos que las soluciones son tan simples que el que está tratando de aprender, por decir, se mata tratando de aprender, pero al final la solución está ahí. Entonces, la parte de comprender el todo en sí es algo más complejo, ¿no? Pero que actualmente ya llevado a nuestra lectura se referiría a tratar de comprender las diferentes ciencias para poder sacar mejores productos, así, ¿no? En beneficio de la humanidad. Gracias. Gracias, Hernán. Muy interesante. Muy interesante, Hernán. Muchas gracias. ¿Alguien más que guste participar? Marisol Arguedas. Adelante, por favor, Marisol. Adelante. Buenas noches, doctor, y buenas noches, compañeros. Bueno, respecto a este punto, quiero hacer énfasis a dos conceptos importantes los cuales se han visto. Se refiere a lo que es interconexiones e interdependencia. En ese sentido, quiero hacer un ejemplo. Bueno, yo soy del área de sistemas. Entonces, si pongo el ejemplo de un sistema de información, este sistema de información estaría formado por varios elementos, entre ellos lo que es el hardware, el software, los usuarios y la base de datos. Hablando de los dos, es la interconexión e interdependencia. Este sistema de información no tendría sentido si estos cuatro elementos si entre estos cuatro elementos no existe la interconexión a través del flujo de la información, ¿no? Hardware por sí solo no tendría sentido, el software por sí solo tampoco, y así sucesivamente con los otros dos elementos, ¿no? Que es los usuarios y la base de datos. Ese es mi aporte, doctor. Muchas gracias, Marisol, muy importante, muchas gracias. Esa relación y el ejemplo compartido. Bien, vamos a quedar acá. Hemos trabajado elementos y criterios relevantes para configurar una aproximación a lo que involucra la transdisciplinariedad. Por favor, para la próxima clase repasen quienes han terminado de leer el texto, quienes no lo han hecho terminen de leer, vayan tomando nota de lo que les parezca interesante y les gustaría compartir para ir trabajando de manera cooperativa en este proceso de aprendizaje. Bueno, yo me despido. El día viernes nos reencontramos, el próximo viernes. Un fraterno saludo para todos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta el viernes. Buenas noches, doctor. Hasta el viernes. Hasta luego. Hasta el viernes, doctor. Buenas noches, que estén bien. Gracias, doctor. Bueno, doctor, no.